Buenas noches, familias en FOL. Es un placer que estemos acá reunidos como familia, como iglesia. Qué rico que usemos esta noche para sentarnos con los que están a nuestro alrededor o aún estando solos y pensar solo en el Señor. Dejar de lado cualquier pensamiento que exista frente a cualquier problema, frente a cualquier situación de la casa, cualquier hecho personal o laboral, y entregarnos hoy en el Señor. Estar hoy únicamente en presencia de Él. La invitación entonces es esa, a que nos reunamos únicamente pensando en Él. Pero primero, antes de alabarlo, de bendecirlo, de glorificarlo por este mes tan especial que nos ha dado, por este año que aún difícil nos ha dado todo lo que hemos necesitado y aún más. El Señor ha estado siempre ahí, fiel con nosotros. Dispongámonos primero a limpiar nuestro corazón, a pedirle perdón a Él por todo nuestro obrar indebido, a pedirle perdón por nuestros pensamientos ajenos a su palabra, a su querer y a su verdad. Porque a veces la carne trata de lastimar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser, pero tú, Padre, estás ahí. Te pedimos, Señor, limpies nuestro cuerpo, limpies nuestro corazón y arrojes al fondo del mar todos nuestros pecados para ser dignos de ponernos en tu presencia en la noche de hoy y llegar con un corazón limpio y dispuesto a ti, Señor, con una mente despejada para alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor, y reconocerte como nuestro único Señor y Salvador. En Salmo 138, 2:6 dice, acompáñenme por favor, busquemos en nuestra Biblia, Salmo 138, del 2 al 6. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Padre de los cielos, gracias por romper nuestra lista de pecados. Gracias, Señor, por borrar uno a uno todas nuestras conductas impropias, Señor. Gracias porque cuando te conocí, mi vida y la vida de muchos de nosotros era un caos, Señor. Y has organizado ese caos, Señor. Le has dado una razón de ser a nuestras vidas. Nos has mostrado cuál es el camino, la luz y la verdad, Padre de los cielos. Gracias por obrar en mí y en la familia Senfol, Señor. Gracias porque soy libre por ti, Padre de los cielos. Gracias, Padre, por haber cargado la cruz. Gracias por entregar tu vida en el madero, Padre de los cielos. Me mostraste qué tan perfecto, tan grande es tu amor. No hay duda, Padre, que tú eres el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias, Jesucristo, por bajar de los cielos, mostrarnos el camino, aun sabiendo lo que te íbamos a hacer, Señor. Aun cuanto ibas a sufrir por nosotros, aceptaste venir, hacerte hombre,
y padecer, Señor, por nosotros. Eso es amor, Señor, y gracias por tu gracia sublime, Señor. Continuemos alabando al Señor, reconociéndolo como único Rey y Salvador de nuestras vidas.
En Ezequiel 36, 24 al 27 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así es, Señor. Gracias, Padre de los cielos. Gracias porque claro eres, Señor. Si hacemos lo que tú nos dices que hagamos, Padre, si cumplimos tu palabra, Señor, si seguimos tus mandatos, Señor, qué mejor elección es esa, qué mejor obrar es ese, que cumplir lo que tú nos pides, Padre de los cielos. Sé que quieres todo de nosotros, sé que quieres lo mejor para nosotros, pues hoy, Padre de los cielos, te damos gracias por darnos todo, Señor. Gracias porque seguimos creciendo como familias en FOL, como cada uno de nosotros sigue creciendo en el conocimiento de ti, de tu palabra y de tu verdad, Señor. Gracias, Padre de los cielos, porque al seguir creciendo y conociendo de ti, de tu palabra, Señor, podemos darte lo mejor de cada uno de nosotros, Padre de los cielos. Podemos darte nuestras primicias, Señor. En Deuteronomio 26, 10 al 11, tú nos dices: y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Gracias, Padre de los cielos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por todo lo que nos das. Pero es hora de que nosotros te entreguemos nuestras primicias, Señor. Gracias, Padre, porque cada día que amanece, el primer respiro es para ti, Señor. La primera mirada tiene que ser para ti, Padre de los cielos. Porque al amanecer, cada pensamiento nuevo que nos surja debe ser para y hacia ti, Señor. Porque nuestra primera sonrisa del día debe ser cuando te saludamos y te reconocemos y te damos gracias por el nuevo amanecer, Señor. Gracias, Padre, porque todas nuestras primicias deben ir dirigidas a ti, Señor, porque tú eres el dueño de todo, Padre, y porque simplemente haremos todo lo que está en nosotros para darte lo mejor, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor.
sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Yo te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas y hoy queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Yo te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Yo te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Yo te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Yo te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Familia, qué gran compromiso. Dar lo mejor de nosotros al Señor. Y lo damos cuando pasa alguien por la calle y necesita un saludo de nosotros. Cuando sabemos que una persona cercana o no tan cercana necesita de nosotros. Damos lo mejor de nosotros cuando somos respetuosos con los demás. Así el Señor sabe que estamos dando lo mejor y lo mejor para Él. Continuamos alabando al Señor, reconociéndolo a Él como el único Dios en nuestras vidas, porque no hay nadie más que Él. Vamos a Salmos 139 del 13 al 18.
Un salmo muy lindo porque habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Dios está en todas partes y lo sabe todo, lo conoce todo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables maravillas son tus obras, Señor. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, Señor. Gracias, Padre de los cielos. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, porque con los ojos cerrados, en las noches de sueño estás ahí, y al despertarse estás con nosotros, Señor. Al levantarnos estás ahí, Señor, siempre a nuestro lado. Tus maravillas son infinitas, Padre de los cielos. La belleza es tuya, Señor. La verdad es tuya, Padre de los cielos. El conocimiento es tuyo, Señor. Tú estás desde el principio y hasta el fin, Señor. Tú estás con nosotros siempre, Padre de los cielos. Nuestro primer soplo de aliento nos lo diste tú, Padre. Somos posesión y creación tuya, Padre de los cielos. Las maravillas son tuyas, Señor, son obra tuya, Padre de los cielos. Y son la contundencia de tu poder, de tu fortaleza, de tu dignidad, Señor, de tu soberanía, Padre de los cielos. Porque eres soberano sobre la vida y sobre la muerte, sobre la tierra y sobre las aguas, Señor. Eres soberano sobre el aire y sobre todo, Señor. Eres el único, Señor. Eres el único Rey. Eres inconmensurable, Padre de los cielos. Todo lo eres tú. Y te necesitamos en nuestras vidas. Queremos ser arropados por ti, Señor. Por ti, Padre de los cielos. Queremos ser arropados por tu Hijo y el Espíritu de Dios. Queremos, Señor, que cada vez que salgan palabras de nuestra boca sean conforme al Espíritu de Dios, quien escudriña en ti lo que quieres que nosotros sepamos y digamos, Padre de los cielos. Tu amor no tiene igual, Señor. No lo merezco, Señor, pero aún así lo necesito para vivir, Padre. Necesitamos de ti, de tu amor, Señor. Gracias, Padre, por romper los muros de nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, por estar en nuestras vidas, por darnos claridad, Señor, por ser el camino, por ser la luz. Y perdónanos, Señor, porque a veces queremos romper ese camino, queremos cerrar ese camino, queremos romper ese sendero que tú nos has dado, Señor. Pero tú, con tu amor infinito y tu gracia infinita, estás ahí volviendo a abrir el camino, Señor. Gracias, Padre de los cielos, porque tu amor me enseña a cómo debo amar a mis semejantes, Señor. Tu amor es sin condición, Señor.
tan bueno para mí. Desde respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y da por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y da por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay padre que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y da por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor, porque nos has permitido tener este tiempo de alabanza para ti, para darte la gloria y la honra por todo lo que has hecho y todo lo que harás en nuestras vidas. Sigue un momento muy especial en la prédica, donde nos enseñarán que una cosa es lo que nosotros pensamos, presumimos, ideamos, y otra cosa lo que el Señor quiere en nosotros, lo que el Señor quiere para nosotros. Una feliz noche.
Buenas noches, querida familia. Qué bendición estar un sábado, no un sábado más, sino un sábado de esos que el Señor nos ha convocado, a ustedes, a nosotros, para venir a su presencia, para buscarle, para alabarle. Espero que hayas aprovechado ese tiempo de alabanza para entrar en la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios vamos hoy a compartir una enseñanza. Y quiero primero que todo hacerte una pregunta. ¿Qué es lo último que supusiste hoy? Todos los días suponemos, basamos nuestra vida en suposiciones. Quizás esta mañana saliste a tu trabajo o saliste de tu casa y dijiste, ahora vuelvo. Y estabas suponiendo que ibas a regresar a casa, ¿cierto? Porque esa era la idea. Otras veces, por ejemplo, nos levantamos y miramos al cielo y decimos, hoy el día va a estar frío. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos la ropa que vamos a usar conforme suponemos que va a estar el clima. ¿Qué nos dice que va a estar frío? Seguramente vemos las nubes, seguramente el día está lluvioso, a lo mejor estamos viendo rayos, y eso son indicios de que el día va a tener cierta temperatura. En la vida siempre, diría yo, estamos suponiendo. Y esta noche quiero hablarte de lo que es suponer. Suponer, según el diccionario, dice, es considerar como cierto o real algo a partir de indicios que se tienen. En el caso del clima del día, entonces, ¿cuáles eran esos indicios? Era el cielo nublado, quizás estaba lluvioso, quizás estaban cayendo truenos, ¿cierto? Había una tempestad, y eso nos dio a pensar que entonces ese día iba a ser frío, ¿cierto? Esos son los indicios. ¿Cuál fue la suposición? El día va a ser frío. Creo que últimamente nos ocurre bastante eso. Luego, ¿qué sucede en el día? Hace un calor tremendo. Y entonces decimos, pero esta mañana el clima, la situación me decía que iba a ser frío. Entonces, en la suposición hay un elemento adicional que son los indicios. Los indicios son una señal o circunstancia que permite deducir la existencia o la ocurrencia de algo. Los indicios entonces era lo que yo estaba viendo, cómo se estaba comportando el medio ambiente, ¿sí? Resulta que los indicios pueden ser ciertos, pero la suposición no siempre es cierta, ¿sí? En el caso del clima, los indicios eran ciertos, era lo que yo estaba viendo, pero en la tarde ya el clima era otro, entonces la suposición no fue cierta. Todo esto porque hoy quiero hablarles de un tema que he llamado lo que supones no siempre es correcto. Y hace unos días, meditando en una de las células, en Hechos 7, leí una porción que me llamó mucho la atención y me llevó a estudiar esto de las suposiciones. Quiero invitarte a que leamos en la palabra de Dios, Hechos 7, versículos del 20 al 25. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él
pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. En el versículo 25 que les resalté allí, dice, él pensaba, ¿cierto? O sea, Moisés estaba pensando que sus hermanos, es decir, el pueblo de Israel, comprendían, entendían lo que él estaba entendiendo. Permítanme leerles este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. Dice, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Entonces, ¿cuáles eran los indicios que le decían a Moisés que Dios lo iba a usar para liberar a sus hermanos? ¿Por qué Moisés estaba suponiendo esto? ¿Cómo llegó Moisés a pensar, no, pues entonces si yo estoy aquí, debe ser porque Dios me va a usar para liberar al pueblo de Israel? ¿Cómo llegó Moisés a esa conclusión? ¿Qué indicios llevaron a Moisés a suponer esto? Y quiero invitarles a que vayamos en la Biblia a Éxodo capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1. Si recordamos en los últimos versículos del capítulo 1 de Éxodo, la Biblia nos cuenta que se levantó otro rey en Egipto y que este rey había mandado matar todos los varones que nacieran del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces en el capítulo 2, versículo 1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces veamos cuáles fueron esos indicios que le dijeron a Moisés que su vida debería tener un propósito superior, o que quizás Dios lo iba a usar para liberar a su pueblo. Si vemos allí, les resumí los indicios así. En el versículo 1 dice que el padre y la madre de Moisés pertenecían a la tribu de Leví, es decir, tribu de sacerdotes. No era cualquier tribu. En el versículo 2 dice que su madre lo vio de hermoso parecer, por lo tanto lo escondió 3 meses. En el versículo 3 dice, su madre lo colocó en una canasta y lo llevó al carrizal. Hicieron todo un trabajo de prepararla, de ponerle brea, la canasta por abajo, y llevarla al carrizal no es ponerlo a que baje por el río, es llevarlo y colocarlo en los juncos, en las ramas que se entretejen allí en la ribera del río. Entonces él estaba ahí, la canastica se quedaba ahí.
Y en ese lugar fue entonces que la hija de Faraón ve la canasta. Y el versículo 5 nos dice que la hija de Faraón ve la canasta a la ribera del río y manda que se la lleven. Y el versículo 6 dice que la hija del Faraón, al abrir la canasta y ver que el niño lloraba, sintió compasión. En el versículo 7 y 8 nos dice que Moisés es alimentado por su propia madre, quien fue contratada por la hija del Faraón, es decir, le pagaron a su madre para que lo alimentara. Y en el versículo 10 dice que Moisés es adoptado por la hija de Faraón. Entonces, ¿qué estaba sucediendo allí? Los indicios eran reales. Todo apuntaba a que el Dios de Israel tenía un propósito superior con Moisés. Sin embargo, cuando leemos la historia más adelante, volvemos quizás a Hechos 7, cuando Esteban estaba contando esa historia de Moisés ante el Sanedrín, vemos que Moisés no entendió, ¿cierto? No le entendió a Dios. Si bien entendió que había un propósito, no supo discernir si era el tiempo y la forma de Dios, ¿sí? Entonces, todo esto nos lleva a pensar, entonces, ¿es válido suponer o no? Y si pensamos en las relaciones con nuestro entorno, con las personas de nuestro entorno, muchas veces los malentendidos se generan porque suponemos. Entonces, si suponer en las relaciones familiares, sociales, en el trabajo, no es bueno, ¿por qué sería bueno que supusiéramos en nuestra relación con Dios? ¿Por qué sería bueno que nosotros quizás supongamos, porque la palabra de Dios lo dice, que Él nos quiere bendecir y que nos quedemos allí? Y nuestra relación no crezca, sino la basemos en esa suposición. Lo que encontré y les quiero compartir es que cuando suponemos, nos hacemos espiritualmente torpes. Eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios, cuando en Isaías 1, en el versículo 3, el Señor dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Qué estaba diciendo el Señor acerca de su pueblo? Que no le estaban entendiendo, que por más, esto es en tiempos del profeta Isaías, que por más que Dios los había sacado de Egipto, había abierto el mar, los había alimentado en el desierto, muchas cosas ellos aún no le entendían, no lo comprendían, no entendían cuál era la relación que Dios quería tener con ellos al adoptarlos como hijos, al hacerlos pueblo suyo. Entonces, por eso el suponer nos hace torpes espirituales. Imagínense que Dios diga que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. O sea, entienden mal los animales. Palabras más, palabras menos, eso es lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Entonces, cuando suponemos que Dios nos está diciendo algo, pero no es así, o que esto es lo que debemos hacer en este tiempo, pero no es así, nos hacemos torpes espiritualmente. Y ser torpe espiritualmente es tener una dificultad para entender y comprender los tiempos y los propósitos de Dios. Suponer en la relación con Dios es hacernos torpes espiritualmente, y ser torpes espiritualmente es tener una dificultad para entender y comprender los tiempos y los propósitos de Dios. Lo segundo, entonces, es que suponer es evidencia de falta de discernimiento espiritual. Y esto es algo que Jesús le recalcó
a los religiosos de su época. En Mateo 16, los versículos del 1 al 3 dicen: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, un indicio, una señal. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Jesús les estaba diciendo: ustedes creen que conocen cómo se va a comportar el clima, pero no pueden entender que las señales que he hecho solo pueden provenir de Dios, del Hijo de Dios. Y cuando no hay discernimiento espiritual, damos cabida a la incredulidad. Jesús les estaba llamando la atención porque no podían creer. A pesar de todos los milagros que habían visto, seguían pidiendo señales. Cuando no hay discernimiento espiritual en nuestra vida, le damos cabida a la incredulidad. Entonces no podemos creer que Dios está obrando aunque no lo veamos. Que Dios está a nuestro favor aunque no estemos viendo las cosas a nuestro favor. Y caemos en la incredulidad. Y Jesús les estaba haciendo caer en cuenta de esto. Cuando caemos en la incredulidad nos lleva a suponer erradamente acerca de la voluntad y propósito de Dios. Porque no podemos creer que si hay un tiempo y que Dios ha escuchado nuestra oración y que el tiempo de Dios es perfecto y todas esas cosas que escuchamos. Como no lo podemos creer y hay incredulidad en nuestros corazones, ¿qué hacemos? Suponemos que este es el tiempo y que mejor yo le ayudo a Dios. Y entonces erramos. Y lo tercero es que suponer que nuestras habilidades son suficientes para el cumplimiento del propósito es errar. Y eso lo vemos en Hechos 7:22. Una vez más, Esteban estaba ante el Sanedrín y Esteban dijo esto acerca de Moisés. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y sus obras. Y me llama la atención esto: Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. O sea, Moisés estaba lleno de sabiduría humana, llenito. Pero además dice que era poderoso en sus palabras y sus obras. Y si recordamos cuando Dios más adelante llama a Moisés, él dice: no, pero yo soy tartamudo. Pero lo que Esteban dice es que era poderoso en sus palabras y obras. Y resulta que eso no fue suficiente para el propósito de Dios. Lo que la Biblia nos cuenta en Hechos 7, allí Esteban resumiendo la historia de Moisés, es que Moisés mató a un egipcio para defender a un hebreo. Y esto hizo que él tuviera que irse 40 años para que Faraón no lo matara. Y esto seguramente Dios lo usó para el cumplimiento, para la formación del carácter de Moisés, pero también seguramente le dio largas al proceso. Entonces, ¿qué es lo contrario a suponer? Eso es lo que quiero que se nos quede en esta noche. Lo contrario a suponer lo definimos en 3 palabras. Lo primero es comprobar. Para esto quiero invitarles a que vayamos al libro de Jueces, capítulo 6. Y en el libro de Jueces, capítulo 6, la Biblia nos cuenta la historia de Gedeón, ¿cierto? Nos cuenta que el pueblo de Israel estaba siendo azotado, saqueado, oprimido por los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente. Y que el pueblo de Israel constantemente
sufría pérdida. Dice que acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Y el pueblo de Israel ya estaba clamando a Dios en una angustia y en una pobreza impresionante. Dice en el versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice que Jehová envió un profeta. Y quiero que vayamos al versículo 10, dice que el ángel del Señor les dijo, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Yo ya les dije qué hacer, no tengan miedo. Dice, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Por qué no obedecían? Porque le habían dado cabida a la incredulidad. Porque aunque Dios les había dado profeta que les dijera lo que había en el corazón de Dios, ellos no podían creer. Porque los indicios, es decir, las circunstancias les decían otras cosas, pero ellos suponían que Dios no estaba obrando. Entonces estaban supremamente desesperados y angustiados. Luego dice el versículo 11 que el ángel de Jehová vino y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y desde el versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y si observamos, allí encontramos que Dios le estaba haciendo un llamado a Gedeón. Así, con todo y Gedeón estar tan afligido, con todo y Gedeón estar allí escondido, bregando a salvar algo del trigo, Dios allí le define un propósito. Y el versículo 15 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Qué estaba sucediendo? Gedeón estaba ante la presencia de Dios, del ángel de Jehová, estaba recibiendo un llamado, pero las circunstancias a él no le permitían ver que estaba delante de Dios. Y dice el versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas. ¿Qué quería hacer Dios? Permitirle a Gedeón comprobar que estaba en la mismísima presencia de Dios. Y Gedeón va y trae la ofrenda. Y entonces el versículo 20 dice, entonces el ángel de Dios le dijo,
toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y el versículo 22 nos dice cuál fue la reacción de Gedeón. Dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y en ese mismo instante Gedeón entendió, comprendió que con quien estaba hablando, que quien le estaba revelando el propósito de su vida era el mismo Dios. Y entonces allí Gedeón pudo comprobar que estaba ante la presencia de Dios y Dios le estaba revelando un propósito, que no era su imaginación, que no era que estaba suponiendo, así como a veces quizás le hemos dicho al Señor: Señor, ¿soy yo, son mis pensamientos o eres tú hablando a mi corazón? ¿Cierto? Seguro así le hemos preguntado. Algo así le estaba ocurriendo a Gedeón. Él estaba hablando, fue para traerle la ofrenda, pero todavía no estaba muy convencido. Gedeón necesitaba que Dios le manifestara que era su misma presencia, y entonces Dios lo hace a través del fuego en el sacrificio. Y cuando entendemos esto, cuando nos disponemos a comprobar que estamos ante la misma presencia de Dios, que es Dios el que está colocando en nosotros ese sentir, ese pensamiento, ese deseo, cuando tomamos la decisión de comprobar que es la voluntad de Dios y no la nuestra, entonces Dios renueva nuestro entendimiento y nos permite comprobar que estamos delante de su presencia. Es Dios quien lo hace. Cuando Él pone un sentir en nosotros, y aun cuando ese sentir no es de Él, Él también nos revela y nos permite comprobar si era o no su voluntad, si era nuestro pensamiento, el deseo de nuestro corazón, pero no su voluntad. Lo importante es que nosotros nos dispongamos a comprobar si eso que estamos pensando, si ese deseo de nuestro corazón, si viene de Dios, tal cual sucedió con Gedeón. Lo segundo, allí mismo en Jueces, vamos al versículo 34, dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y efectivamente lo que estaba haciendo allí Gedeón era confirmando. Dios le había dado un propósito, y Gedeón le dice en el versículo 36, si has de salvar a Israel por mi mano. ¿Qué le había dicho el ángel del Señor en el versículo 14? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de las madianitas. ¿No te envío yo? Y Gedeón le devuelve como las palabras. Listo, si esto es lo que tú quieres que yo haga, entonces, y pone a prueba si esa es la voluntad de Dios. Y en el versículo 36 le dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Y en el 39 dice: mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez,
solamente probaré otra vez con el vellón. O sea, no solo voy a confirmar, voy a reconfirmar. No me quiero equivocar. Por eso, Señor, ahí le dice Gedeón, no se encienda tu ira contra mí si aún hablar esta vez. Solamente probaré otra vez con el vellón. Y entonces, una vez, el rocío de la mañana quedó todo allí en el vellón de lana, y la segunda vez ya todo está mojado, pero el vellón de lana está seco. Y Dios le permitió a Gedeón confirmar y reconfirmar que estaba caminando en el centro de su voluntad. Y lo tercero también lo encontramos allí en Gedeón. El capítulo 7 del libro de Jueces nos cuenta entonces que Gedeón va a la guerra contra los madianitas, pero Dios no quería que al tener un grupo de hombres muy grande, estos se envanecieran y entonces el pueblo dijera, es porque somos muchos, por eso ganamos. Y lo primero que Dios hace es reducir la cantidad de hombres de 32,000 a 300. Y en el versículo 9 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con furia su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí, un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y dice el versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y efectivamente la historia termina contándonos que Gedeón venció aquel día sin necesidad de pelear a sus enemigos. Y la conclusión que quiero dejarles es, cuando nosotros suponemos, el suponer nos hace errar y nos aleja del propósito de Dios. Pero cuando nos disponemos a comprobar, confirmar y experimentar la voluntad de Dios, Él usa hasta nuestros enemigos en nuestro favor. Eso fue lo que sucedió con Gedeón. Cuando Gedeón se dispuso a comprobar, confirmar y experimentar la voluntad de Dios, Dios le permitió conocer no solo que era Él con quien hablaba, sino que estaba con Él en todos sus caminos. Y entonces Gedeón, haciendo la voluntad de Dios, pudo experimentar el propósito, pudo experimentar la victoria de Dios. Aquel día Gedeón ni sus hombres tuvieron que pelear, porque Dios confundió a sus enemigos. Cuando tú y yo dejamos de suponer
y dejamos de vivir esta vida, este estilo de vida cristiano, dejamos de vivir nuestra relación con Dios a partir de suposiciones y la empezamos a vivir comprobando cuál sea su buena voluntad, agradable y perfecta para nuestra vida, entonces experimentamos el poder y la victoria de Dios. De otra manera no es posible. A nuestra manera no es posible. La historia de Moisés nos enseña eso. Moisés, lleno de sabiduría de los egipcios, con poder en palabra y hechos, no pudo cumplir el propósito a la manera de él. Tenía que ser a la manera de Dios. En tu vida y en mi vida es a la manera de Dios, no a la nuestra. A la nuestra Dios no se asusta, Él espera. Su palabra dice que Él nos espera para tener misericordia de nosotros. Seguramente te está esperando para tener misericordia de ti, para tener misericordia de mí en este tiempo. Qué rico que podamos en esta noche acercarnos a su presencia un poco más. Y antes de terminar, quiero motivarles, compartirles esta preciosa imagen de nuestro musical de Navidad de este año. Tenemos la bendición de tener una función asignada para toda la región Aburrasur, que va a ser el domingo 5 de diciembre a las 11 de la mañana en el auditorio CGC del Gran Comisión. Allí en el edificio Cross, en la parte de atrás está el auditorio. Queremos invitarles a que juntos con su familia participen, pero no solo eso, sino que usted piense en una persona a la cual usted pueda invitar, a la cual usted pueda donarle la boleta y que esa persona allí tenga la bendición de recibir al Señor en su corazón. Así que les invito a que desde ya comiencen a planearlo para asistir el domingo 5 de diciembre a las 11 de la mañana. Informes acerca de la preventa de boletas, acerca de la numeración de sillas que nos correspondió en Envigado con su director. Muy bien, entonces vamos a cerrar este tiempo orando y quiero que allí donde estás cierres tus ojos y permitas que el Espíritu Santo de Dios hable a tu corazón y que el Espíritu Santo de Dios aún te recuerde aquellas áreas de tu vida donde has estado viviendo bajo suposiciones. Señor, y queremos darte gracias porque tu palabra está llena de indicios, Señor, que nos dicen que tu deseo, Señor, es bendecirnos. Aún tu palabra, Señor, dice que tú tienes planes de bien, Señor, para nosotros, que tus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Pero, Señor, no queremos ser de los que solo suponen que tú nos quieres bendecir. Queremos ser más bien, Señor, de aquellos que queremos comprobar, confirmar y experimentar cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta para nosotros. Por eso, Dios, nosotros en esta noche, Señor, allí en nuestro corazón queremos ponernos de acuerdo contigo, Señor. Queremos pedirte, bendito Señor, quizás como Gedeón, Señor, decirte, Señor, pero somos los más pobres, o quizás, Señor, los más insignificantes, o quizás, Señor, nos cuesta construir esa relación que tú anhelas con nosotros. Señor, tú conoces nuestras debilidades, nuestras luchas, Señor. Sabías, Señor, oh Dios, de las inseguridades de Gedeón, pero eso, Señor, no te impidió revelarte a Él. Y en esta noche te pedimos, por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, revélate a nuestro corazón, Señor. Tú sabes, Señor, en qué hemos estado viviendo por suposiciones, Señor.
Pero hoy no queremos hacerlo, Señor. Hoy queremos, bendito Dios, rendir nuestra voluntad a ti, Señor. Hoy queremos, Señor, oh Dios, aún permitir que tu palabra, Señor, de Romanos 12:2, que dice que no nos conformemos, Señor, a este siglo, sino, Señor, que nuestro entendimiento sea transformado, renovado, Señor. Hoy te pedimos, renuévalo, así como hiciste con Gedeón, Señor. Aquel hombre, Señor, que dejó de mirarse a sí mismo para mirar el propósito y el llamado que tú le estabas haciendo, Señor. Señor, si tú nos has llamado en este tiempo, si este es el tiempo que tú escogiste para llamarnos hijos tuyos, Señor, para ser miembros de tu familia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, déjanos conocer, Señor, cuál es tu propósito y tu voluntad para nosotros. Señor, gracias, porque aún no nos pides renunciar a nuestros sueños, Señor, sino que por el contrario, tú alineas nuestros sueños con el propósito que tienes para nosotros. Qué bueno es saber, Señor, que tú cumples, Señor, tu propósito en nosotros. Señor, qué bueno es saber que tus pensamientos son de bien, Señor. Y qué bueno, Señor, que en esta noche tú nos afirmes, Señor, en esta verdad. Tú grabes, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, el comprobar, confirmar y experimentar, Señor, tu buena voluntad agradable y perfecta para nosotros. Dios, bendecimos estas familias, bendito Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que la luz de tu rostro ilumine cada hogar, Señor. Para que, Señor, tú llenes de tu paz los hogares y para que tu provisión sea sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te oramos en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga, familia, y una feliz semana.